Sin importar cuál sea nuestra condición actual, Dios es más que poderoso para librarnos y para también comisionarnos. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. ¿Cómo llegaste aquí? Es el tema de esta oportunidad y le voy a invitar a que usted pueda descargar el tema de esta semana, de esta guía, en la parte de la descripción, aquí en YouTube, para que usted pueda acompañarme en esta misma temática. Estaremos allá en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 13. ¿Cómo llegaste aquí? Repito, es el tema que nos compete el día de hoy. Sabe que Elías en su desesperación ha huido tanto de Jezabel como de Acab, reyes en Israel, para salvar su vida. Conocemos ya algo de su historia. Hemos estado hablando semanas anteriores acerca de lo que sucedió aquel día en el Monte Carmelo, cuando Elías prácticamente aniquila, destruye a más de 800, alrededor de 850 profetas falsos de Baal y de Acera. Y a raíz de esto, obviamente, viene la amenaza de parte de la reina Jezabel, y lo amenaza y le dice que al día siguiente ella misma haría con él, con Elías, lo que él había hecho con los profetas de Baal. Y obviamente esto hace que Elías huya. Y eso sorprende a Elías lo que está sucediendo, porque en vez de que Jezabel, en vez de que Acab, en vez de que el pueblo de Israel se volviera a Dios, en vez de que ellos, al ver que había literalmente descendido fuego del cielo y había consumido el holocausto de Jehová, lo normal es que ellos se hubiesen arrepentido y que hubiesen vuelto su corazón a Dios, pero nada de esto sucede. Y obviamente esto hace que Elías se intimide. Esto hace que Elías huya y se recluya, se esconda en una cueva allá en Horeb. Y es ahí donde Dios se manifiesta, es donde Dios se acerca a Elías, donde Dios cuestiona a Elías y le pregunta, ¿cómo llegaste aquí? ¿O qué estás haciendo? ¿O qué haces aquí, Elías? Y el tema de hoy es, ¿cómo llegaste aquí? Y es algo que nos debe de interesar a muchos de nosotros, porque sin importar, repito, dónde nos podamos encontrar, lo hermoso es que Dios se acerca a nosotros y nos cuestiona, ¿qué estás haciendo aquí? Entremos a esta temática. Y el primer punto en estas notas es el hecho de que es interesante que Dios todo lo sabe, el Dios que todo lo sabe, pero que muy interesantemente pregunta. Dios todo lo sabe, pero nos cuestiona. Y sabemos obviamente que Dios es un Dios omnisciente, es decir, todo lo sabe. Nada hay que esté oculto ante nuestro Dios. Sin embargo, hay pasajes interesantes en la palabra de Dios que nos encontramos que Dios cuestiona al ser humano. Por ejemplo, en el jardín de Edén, después que Adán y Eva han pecado, Dios mismo le pregunta, cuando Dios venía y tenía esa comunión con Adán, pero no estaba Adán donde regularmente él estaba. Y Dios cuestiona, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y yo creo que no es porque Dios no supiera, sino que es interesante que Dios cuestiona para saber dónde se encontraba espiritualmente Adán, y para que Adán mismo se diera cuenta. Lo mismo sucede por ejemplo, con el ciego Bartimeo, y en Marcos 10:51, donde Jesucristo mismo le pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y pareciese una pregunta muy obvia, ¿no? Y lo era. Es decir, era un hombre ciego y era obvio que lo que él necesitaba era recibir sanidad de su ceguera. Pero lo interesante es que Dios pregunta, ¿qué quieres? En tu condición en la que tú estás consciente de lo que tú necesitas. Estás consciente que yo puedo hacer algo por ti. Estás consciente de tu condición actual, porque uno pensaría que hay cosas obvias en nuestra vida que uno querría que Dios simplemente nos librara, que nos sacara, pero créame que cuando Dios pregunta algo, cuando Dios nos cuestiona, es porque Él quiere que realmente nos demos cuenta dónde nos encontramos.
Y esto como que nos ayuda a ubicarnos realmente dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios. Y esto puede ser aún dentro del ministerio, porque uno puede estar haciendo cosas por inercia. Y es interesante que Dios nos puede preguntar, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te pedí yo que hicieras eso. Y me encanta cómo es que Dios, quien todo lo sabe, toma el tiempo para acercarse a nosotros y cuestionarnos y preguntarnos como Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué fue lo que te hizo llegar hasta este punto en tu vida? Y sabe que, repito, su intención de Dios, su intención primaria es lograr que seamos restaurados y que nuestra vida pueda ser nuevamente de bendición, que nuestra vida pueda seguir siendo relevante para su obra, para su servicio. Y créanme, esta fue una experiencia en el caso de Elías, en la que la pregunta de Dios era para hacer que Elías supiera realmente dónde se encontraba en relación a su compromiso con Dios. Elías estaba recluido, Elías estaba escondido, pero es ahí mismo, y eso a mí me encanta, el hecho de que Dios me encuentra donde yo me encuentro. Es decir, Él me busca y me encuentra en esa condición en la que yo me encuentro. Y eso es algo hermoso de parte de Dios. Dios tiene ese encuentro, por ejemplo, me recuerdo de Pedro, por ejemplo, cuando Pedro ha negado al Señor Jesucristo, y Jesucristo se les aparece a los discípulos en aquella playa, y el mismo Jesucristo se encuentra a Pedro y le cuestiona. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y obviamente, horas antes, días antes, Pedro le había negado. Y era muy obvia la situación espiritual de Pedro, era muy obvia la condición que se encontraba Pedro, pero Jesucristo le cuestiona, como diciendo, Pedro, yo sé lo que te está pasando, yo entiendo tu situación, yo sé que me has negado, yo sé que me has traicionado, yo sé que no te sientes nada bien, pero la realidad de las cosas es que me eres útil para el ministerio y necesito que tú apacientes mis ovejas, necesito que tú cuides de mis ovejas. Y esto es algo hermoso de Dios. A veces uno se esconde, pero Dios nos cuestiona. Y a veces vienen muchas preguntas a mi vida. ¿Será que Dios puede usarme? ¿Será que Dios pueda hacer algo conmigo a pesar de esta situación, a pesar de mi condición, a pesar de lo que dije, a pesar de lo que he hecho, a pesar de lo que está sucediendo en mi familia, a pesar de lo que está sucediendo en el ministerio, a pesar de lo que está sucediendo a mi alrededor? ¿Podrá Dios hacer algo todavía en mi vida? Y créanme que Dios está más que dispuesto en tomarnos de la mano y decir, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Y esa cuestión no es para avergonzarnos, sino para que entendamos que Él aún sigue estando interesado en nosotros. El segundo aspecto es el hecho de que la pregunta es, ¿qué sucede en Horeb? ¿Qué sucede en esa cueva de Horeb? Sabe que en Horeb hemos dicho que es un lugar que literalmente el nombre significa desolación, un lugar desértico, un lugar donde uno está a solas, un lugar solitario. Y es un lugar donde no podemos pretender que todo está bien. En Horeb no puedo yo pretender de que yo estoy bien, Señor, todo está bien y no pasa nada. Sabe que en Horeb es un lugar donde usted y yo tenemos que abrirnos con Dios y ser honestos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Es un lugar donde ya no se puede pretender algo que no lo es. No es un lugar donde uno puede estar presumiendo aquello que no lo somos. Es un lugar donde Dios espera y donde Dios permita que lleguemos para que podamos sinceramente abrirnos a Él y decirle realmente cuál es nuestra condición. Y créame que solo así Dios puede sacarnos de nuestra condición y volvernos a comisionar. Ahí en la cueva de Horeb debemos regresar al trabajo, a lo básico. Ahí en la cueva de Horeb tenemos que dejar todo lo que usted y yo podemos haber sabido de Dios.
cómo Dios nos ha utilizado en el pasado. Semanas antes, Elías había literalmente, Dios lo había usado para que hiciese descender fuego del cielo. Pero es ahí en Horeb donde Elías tiene que reconocer que la situación propia, la situación de él no está nada bien. Él está en cuestión de depresión, él está queriendo dejar todo, está queriendo morir, está queriendo suicidarse. Su condición no es la más adecuada. Sin embargo, él tiene que abrirse con Dios. Y es ahí donde, decíamos la semana pasada, donde Dios nos quiere llevar, ahí donde Dios nos quiere tener. Es el momento en que Dios nos refresca. Es un momento donde usted tiene que volver a ese primer amor, a ese momento donde usted tiene que aprender a estar a solas con Dios y solamente Dios y usted. Estar en su palabra, estar entendiendo de que sin Él, sin Dios, no podemos hacer nada. Y debemos dejar a un lado cualquier pensamiento de que podemos hacerlo solo. Créame que Dios a veces nos lleva a un lugar donde nos damos cuenta de que no podremos hacer nada sin su ayuda. Recordemos que ahí mismo en Horeb fue donde Moisés mismo, donde Dios comisionó a Moisés, ahí mismo en aquella zarza que estaba ardiendo. Ahí Dios comisionó a Moisés para que fuese a Egipto y sacara al pueblo de Israel de ese país. Es decir, es un lugar necesario en nuestras vidas y todos hemos tenido o tendremos un momento en la cueva de Horeb. ¿Sabe que es importante que cuando estemos ahí y nos sintamos solos, nos sintamos en desolación, nos sintamos desesperados? Es necesario que recordemos que son esos momentos en los que Dios se especializa en restaurarnos y volvernos a comisionarnos para su servicio. Si usted se encuentra ahorita en su Horeb, si usted se encuentra ahorita en desesperación, si usted se siente en desolación, créame que Dios se especializa en sacarnos de ahí. Dios se especializa en andar buscando siervos de Él que están escondidos en cuevas, porque la situación quizás no ha sido la que esperábamos, pero Dios se especializa. Dios es hermoso, Dios es precioso, y Dios baja y Dios te encuentra en esa cueva. Pero Dios espera que tú seas sincero. Dios espera que ahí mismo tú te abras con Él, para que realmente Él pueda volverte a comisionar. Dios vuelva a comisionarnos para el servicio que Él tiene para nosotros. Ya a manera de conclusión, ya en este tema, sabe que las cuevas de Horeb son algo muy común en nuestro caminar con Cristo. No son la excepción las cuevas. Créame que hay diferentes cuevas a lo largo de nuestro ministerio. Hay diferentes cuevas a lo largo de la vida cristiana. Hay cuevas que tenemos que entender que son necesarias y son esos momentos en los que quizá cuestionamos y nos preguntamos, ¿será que Dios nos ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios cumplirá su propósito en mi vida? ¿Será que Dios sigue a mi lado? Y a veces podemos estar dudando, pero la realidad es de que ahí Dios nos da gracia. Ahí es donde Dios nos fortalece para poder salir y hacer su voluntad, sin importar cómo hayamos llegado a este Horeb, sin importar cómo es que llegamos a ese Horeb. Dios no nos va a cuestionar cómo te atreves, por qué has dudado, por qué eso, sino que simplemente Dios va a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy. Te voy a encargar esto, te voy a pedir que hagas esto, pero eso sucede una vez que usted y yo nos asinceremos con nuestro Dios. No finjamos, no se ponga esa máscara espiritual, no se ponga esa máscara de pastor, de evangelista o en fin, en lo que usted esté sirviendo, sino que quítese la máscara. Vamos a presentarnos y decirle, Señor, esta es mi condición, porque ¿sabe qué? Dios ya nos conoce, a Dios no le escondemos nada. Entonces, si Él ya conoce, es importantísimo que podamos decirle, Señor, este soy yo, aquí estoy, esa es mi condición,
y yo sé que tú puedes sacarme de esta cueva, yo sé que tú puedes ayudarme a pesar de cuál sea mi situación actual. Y para conversar en este video, yo le pregunto, ¿qué sentimiento nos trae el pensar que Dios usa nuestro momento en Horeb para su gloria? ¿Qué pensamiento, qué sentimiento le trae o qué nos trae el hecho de que Dios puede usar esos momentos de debilidad, esos momentos de desolación, esos momentos de soledad y cómo es que Dios puede usar esos momentos para su gloria? Y se lo pueden conversar de una manera breve en su grupo familiar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en esos momentos donde quizá estamos dentro de la cueva de Horeb, porque todos tenemos un Horeb, Señor, pero gracias porque tú estás presente. Y no solamente tú nos libertas, no solamente tú nos libras, sino que también tú nos vuelves a comisionar para que tu nombre sea glorificado a través de nuestra debilidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar en este momento. Gracias a nuestros hermanos anfitriones, a los líderes que cada semana fielmente están compartiendo y abriendo sus hogares para que la palabra de Dios sea predicada. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos de Dios que son eternos para nuestras vidas. Dios les bendiga.